Buenas. Bueno, vamos a continuar con el tema, con la parte teórica de hormigón armado. No queda mucho, lo pasamos medio rapidito. Después esto les queda en la plataforma para que lo lean. Y después vemos si tienen consultas. El trabajo práctico ya tienen que subirlo hasta hoy, ¿no? Así que pasemos a terminar de ver lo del hormigón. Les comparto la pantalla. Bueno. Habíamos quedado aquí atrás en realidad. Bueno, habíamos visto esto, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de la trabajabilidad, ¿no? De qué era, cómo la medíamos, ¿se acuerdan? Con este ensayito que es muy simple, rápido. Cómo podemos, o qué influye en la trabajabilidad, el tema del cemento, esto que dice acá agregado con granulometría discontinua, y continua significa que no tiene cantidad de todos los tamaños. ¿Se acuerdan que yo les decía que si tenemos piedras y arenas de distintos tamaños, entonces el hormigón no solamente termina siendo más compacto, sino que es más trabajable. Si los agregados gruesos son con formas angulosas, es decir, si usamos piedra partida, también es menos trabajable. Acá, el que nosotros utilizamos es el canto rodado, que es más bien redondeadito, justamente, el ripio. Entonces, a igualdad de condiciones de agua y cemento y arena, con este tipo de agregado grueso, el hormigón es más trabajable. Eso es lo que dice ahí abajo. La mezcla con canto rodado es más dócil o más trabajable que la de piedra partida. También dijimos que para mejorar la trabajabilidad, una solución era agregarle agua, pero también dijimos que lo que es fundamental para el hormigón es la relación entre la cantidad de agua y la cantidad de cemento. Esa relación agua-cemento define, ¿no? O es muy importante para lo que es la resistencia final del hormigón. Así que bueno, si hay que agregar agua, se agregará cemento en la misma proporción, o un aditivo fluidificante que es un efecto similar a agregar agua, sin agregar agua, por lo tanto, no necesito agregar cemento. De todas maneras, el aditivo cuesta prácticamente lo mismo que, o sea, poner un aditivo de eso cuesta prácticamente lo mismo que agregar cemento. Así que, sea como sea, la trabajabilidad normalmente implica un costo mayor en el hormigón. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que ser la colocación del hormigón? Lo que buscamos es que sea, una vez terminado, ¿no? Tenemos que lograr que el hormigón haya quedado homogéneo y compacto. Bueno, y liviano, digamos, está formulado de esa manera. ¿Qué significa el hormigón homogéneo? Como yo les decía, no separar, ¿no? Por un lado, que no me quede el agregado grueso como colado, digamos, con la armadura, separado del resto, o al revés, ¿no? Si hacemos caídas de hormigón, como dice acá, de más de 1 metro, es probable que en la caída, es decir, cuando colocamos hormigón y tiene que caer hasta llegar a su posición final, típico caso de las columnas, es probable que termine cayendo primero el agregado grueso y después el resto. Entonces, bueno, se trata de hacer
digamos, máximo, los típicos 2 metros o 2 metros y algo, de una columna común y corriente. Si es más de eso, se lo puede colocar a través de tubería, ¿no? Si uno tiene que, o decide hacer un hormigón de 4 o 5 metros de altura, de una sola vez, bueno, hay que introducir el hormigón a través de una cañería, ¿no? Por supuesto, a medida que vamos llenando, la cañería se va retirando y ahí sí se puede. Bueno, después vienen, por el caso no sean elementos verticales, sino elementos horizontales. Bueno, eso en cuanto a que el hormigón sigue siendo una mezcla uniforme, ¿no? Sea homogéneo. Luego, tenemos que lograr compactarlo. ¿Qué significa? Que llene, por supuesto, todo el encofrado, que no quede un hueco, ¿no? Que cubra todas las armaduras, es decir, que bajo las armaduras también tengamos hormigón, para lograr la adherencia que se ha supuesto que iba a tener. Y además, como dice ahí, el hormigón protege la armadura. La armadura, ustedes saben, en acero, con el tiempo, si está en contacto con el aire, se va a oxidar, se va a corroer y va a terminar desapareciendo la armadura o reduciéndose mucho. En cambio, si está bien embebida, bien envuelta en hormigón, el hormigón es impermeable y no le va a permitir la llegada o el contacto del aire con la armadura. ¿Sí? También el cemento, no hablo de hormigón, pero bueno, el cemento tiene una característica que es protector, digamos, de la armadura, ¿no? Tiene lo que se conoce como un poco de cal libre, carbonato de calcio, lo cual impide o previene, digamos, la oxidación y la corrosión. Después dice ahí abajo que no deberá tener agua en exceso, con lo cual la exudación será mínima. La exudación es como una especie de transpiración, ¿no? Es el agua que cuando uno coloca hormigón fresco, la superficie, cuando se lo vibra, ¿no? Que es la mejor manera de compactarlo, empieza a subir, a exudar agua. El problema es que ahí se nos va el agua que tenía que reaccionar con el cemento y también se lleva el cemento de adentro hacia afuera. Entonces, siempre, ¿no? Hay que buscar que el agua sea la mínima, necesaria y justa, ¿no? Es decir, eso de decir, bueno, no importa, le pongo más agua y le pongo más cemento, no es tan así tampoco. Cuando lo voy a querer compactar, empiezo a perder agua con cemento. Esa es la exudación. Siempre existe, por supuesto, pero tiene que ser mínima. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Por supuesto, un hormigón que tenga la resistencia que tiene que tener y la resistencia uniforme. No es que partes del hormigón resista menos, tenga hueco, no esté bien compactado, esté segregado, no sea homogéneo. Entonces, resistencia uniforme se refiere a que todo el hormigón que coloquemos tenemos que lograr que sea todo homogéneo y quede todo compactado, no una parte más compactada, otra menos. Eso es muy perjudicial para la estructura. Bueno, y después de esto, como dice acá, viene un buen curado. ¿Qué quiere decir el curado? Evitar que se pierda la humedad, o sea, que se pierda el agua de amasado. Cuando uno habla de esa relación agua-cemento, por supuesto que es el agua que se coloca cuando se prepara el hormigón, cuando se hace la mezcla, ¿sí? Esa es el agua que no tenemos que perder.
Eso es el curado. Esa agua está calculada para que se hidrate todo el cemento o gran parte del cemento, y eso es lo que le va a dar la resistencia final al hormigón. Entonces, como dice acá, si no tenemos esta humedad, no va a haber primero el fraguado, que es el pasaje al sólido, y una vez que está sólido, no va a haber endurecimiento, o sea, ganancia de resistencia en el tiempo, si hemos perdido el agua que el cemento necesitaba para hidratarse, ¿no? No se olviden, el cemento normal, por la normal, tarda 28 días, ¿no?, en hidratarse, consideramos al 100%. ¿Sí? Dijimos que hay cementos que son de rápido endurecimiento, o sea, cementos que sí están formulados para que hidraten y le den resistencia al hormigón a los 7 días, no a los 28. Como también hay aditivos que van a hacer que el hormigón, el cemento común, en vez de demorar 28 días, también demore 7 días, ¿no?, en tomar la resistencia final. ¿Sí? Sin el curado, nada de esto va a ser posible. Entonces, ¿cómo se hace un curado? Bueno, una forma es taparlo al hormigón, envolverlo en plástico o cualquier cosa que sea impermeable, de tal manera de que el agua esa de amasado que está adentro y que tiene que todavía reaccionar con el cemento, no se nos escape en forma de vapor. Es decir, decimos que el hormigón termina siendo un sólido impermeable, pero bueno, no es 100% compacto, y sobre todo al principio, justamente, tiene por donde el agua se me evapore, ¿sí?, se escape en forma de vapor, y ahí el cemento queda parte o gran parte sin reaccionar y ese hormigón no va a tener resistencia. Entonces, una manera es cubrirlo, digamos, el mismo encofrado, que habitualmente es de madera, ¿no?, es, digamos, un elemento de curado, hasta que lo saco, por supuesto, pero mientras está puesto el encofrado, la humedad no se va a perder. Las superficies expuestas, es decir, cuando hago una losa, tengo toda la cara inferior protegida, ¿no?, con el encofrado, y tengo que, por supuesto, proteger la parte de arriba, la cara superior, que es la que puede perder la humedad por evaporación. Entonces, como les digo, se tapa con un plástico, con una membrana de curado. O sea, cuando veíamos piso, yo les decía, ¿no?, hay lo que se llaman membranas de curado, que es como una pintura blanca para poder ver dónde ya está aplicada y dónde no, y que termina haciendo una capa impermeable. La otra manera, ¿no?, es, una vez que está bien terminado el fraguado, yo puedo colocar agua, ¿no?, pero esa agua que coloco encima del hormigón, o que cubro, con la que cubro el hormigón, ya no tengo riesgo de que se sume, digamos, al agua de amasado en el estado fresco. No sé si se entiende. A ver, si yo tengo un hormigón fresco, o sea que todavía no ha fraguado, no es un sólido totalmente. Cuando le agrego agua, eso es como agregar agua de amasado, ¿sí? Y eso es como hacer diluir, digamos, mi mezcla. Cuando llega un sólido, y está comenzando a ganar resistencia, pero el hecho de ya ser un sólido sí me permite hasta sumergirlo en agua, para asegurarme de que esa agua de amasado que estaba ahí adentro, no solamente ya no se me va a escapar, ¿no?, sino que si todavía necesita un poco más de agua el cemento, la va a tener a disposición, ¿sí? Pero como ya es un sólido, es como que no le voy a bajar la densidad, ¿sí? O sea, cuando yo le agrego agua al hormigón fresco, ¿sí?,
le estoy sacando densidad, lo estoy haciendo con más agua, que el agua va a terminar. La que no reaccione, después a la larga se va a evaporar. Entonces, si yo dejé agua adentro, ¿sí? Pero metiéndola fresca, o sea que el agua vino, me ocupa un lugar, digamos, y después no reacciono con el cemento porque era mucha agua, esa agua a la larga se va a ir y me va a dejar huecos, aunque sean microscópicos, pero me lo va a dejar, y eso es el motivo de que la resistencia del hormigón baja, ¿no? Cuando le agrego más agua que la que el cemento necesita. Ahora, distinto, repito, la etapa de endurecimiento, donde ya es un sólido, ¿no? Pero todavía tiene cemento adentro que no ha reaccionado. Y ahí sí lo puedo, mejor si lo sumerjo directamente en agua, me aseguro que todo el cemento que pueda reaccionar todavía lo va a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, el curado, ¿no? Mínimo, 7 días. ¿Sí? Ideal, directamente los 28 días. La falta de curado nos va a hacer perder como mínimo un 35% de la resistencia, ¿sí? Y incluso, según las condiciones, o sea, si el ambiente está seco, hace calor, ¿no? Hay viento, o sea, digamos, si estamos en agosto, supongamos, un día de calor de agosto seco, viento sonda, ¿sí? Entonces, ahí sí, si yo no lo curo, se me va a ir rápidamente el agua, ¿sí? Y la pérdida va a ser 50% o más, ¿sí? Entonces, la condición del clima, sobre todo para hacer pavimentos, ¿no? Pisos de hormigón que estén al aire libre, y que la característica que tiene cuando yo hago una losa o un piso es que tiene toda una superficie enorme expuesta al aire, ¿no? Repito, no es lo mismo que hormigonar una columna, que el hormigón queda dentro del encofrado y listo. Ahí se está curando tranquilamente, ¿no? Cuando se saca el encofrado, se le puede poner un plástico a la vuelta, echarles agua, depende, ¿no? Pero la columna me asegura ya, digamos, ese curado inicial que es más importante. Ahora, si yo hago un piso, una losa, tengo toda la superficie expuesta y estamos en agosto, hasta incluso es directamente recomendable, con ciertas condiciones, ¿no? De temperatura del aire, viento y humedad, directamente no hacer hormigón, porque no hay manera, ¿no? De llegar con el curado. ¿Por qué digo no hay manera? Porque no me puedo apurar mucho. O sea, yo no puedo terminar de colocar el hormigón y echarle agua. ¿Entienden? Porque eso es como agregarle agua de amasado. Entonces tengo que esperar el fragüe. Y si el aire está muy seco, muy caluroso, mucho viento, antes de fraguar ya se me fue el agua y ya no tengo solución. ¿Sí? Lo mismo pasa si tengo una temperatura de 5 grados bajo cero. No puedo hormigonar. Coloco el hormigón y nada, digamos, el cemento no va a reaccionar. Es más, si está bajo cero, el agua se va a hacer hielo, digamos, peor todavía, ¿no? Y si estoy entre 0 y 5 grados, por más que el agua no se me congele, el cemento no reacciona a baja temperatura y ese hormigón después no tiene nada de resistencia. Lo mismo, si la temperatura del hormigón es superior a 30 grados, ya tampoco se puede hormigonar. Entonces, digamos, si hace mucho frío, hay que esperar las condiciones o calefaccionar, digamos. Muchas veces se hace en la puna, en lugares donde todos los días hace frío, y hay que hormigonar, sí o sí. Bueno, se buscan maneras, digamos, de darle calor, ¿no? Al hormigón hay calentadores, se hace como una carpa o como un gazebo, de alguna manera, digamos, se logra ponerlo el hormigón con calefacción, no hay otra. Y al revés también, ¿no? Y me pasó, yo estábamos haciendo parte, una obra complementaria, digamos, a la central térmica de Güemes, de Termoandes,
Y ahí, bueno, puesto una obra de hormigón muy grande, y había una planta de hormigón directamente dentro de la obra, ¿no? Se traían el material del río y elaboraban muchísimo hormigón adentro de la obra. Pues yo voy a ver, en realidad fui a comprar hormigón ahí. Veo así al lado de la planta de hormigón, algo que yo no entendía qué era, ¿no? Algo medio raro, digamos, unas instalaciones ahí, y pregunto qué era y me dicen que es una fábrica de hielo. ¿Por qué? Porque, bueno, es caluroso y el árido viene caliente del río cuando está el sol, y el hormigón no puede salir de la planta elaboradora a más de 30 grados, así que al agua la mezclaban con hielo, la enfriaban, digamos, ¿no? Y entonces al hacer hormigón con agua fría, lograban poder proveerlo a menos de 30 grados. ¿No? Así que, repito, o ponemos una fábrica de hielo o le ponemos calefacción, ¿no? Pero el hormigón tiene ese rango, ¿no? De 5 a 30 grados. Fuera de eso, no podemos trabajar. Bueno, acá esto es lo que estaba diciendo, ¿no? A 4 grados y medio, ¿no? El cemento deja de reaccionar, por eso, digamos, de 5 grados hacia arriba, sí se puede, si no, no. Y a altas temperaturas, también hay que tener cuidado. Bueno, el encofrado, esto solamente para que nos pongamos de acuerdo, supongo que todos saben qué significa encofrado, que es el molde, que le da la forma a la estructura. Acá se usa la madera porque es barata, pero también hay encofrados metálicos, por ejemplo, para hacer cordón cuneta. Cuando voy a repetir mucho, el encofrado metálico tiene mucha más durabilidad que el de madera. Incluso el metálico, digamos, hay grandes desarrollos, ¿no? De encofrados metálicos, por supuesto. Hay encofrados que se alquilan y que están no solamente diseñados y calculados para soportar el hormigón, todo el peso del hormigón y encima con la colocación, digamos, sino que son muy fáciles de armar y desarmar, no tanto la madera. La madera es como más artesanal, digamos, no van cortando, clavando, y para desarmar sacan los clavos. Bueno, el encofrado metálico es todo bolones, ajusto, bolones, aflojo bolones, armo, desarmo y otra cosa, ¿no? Pero bueno. Ahora vamos a ver otro poquito más, otro PowerPoint, más cortito. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que vimos? ¿Algún comentario? Por el momento no, profe. Bueno, ¿qué les parece? Disculpe. Hormigón es todo una especialidad, todo un mundo, digamos, ¿no? Porque es un material estructural que fabricamos en obra, digamos, ¿no? O sea, pónganse yo lo mismo con el acero, que, bueno, las fábricas de acero también tienen su enorme complejidad, seguramente, pero bueno, después nosotros en obra nos confiamos en la resistencia del acero y las características mecánicas, digamos, que nos tiene que garantizar el fabricante. Y en base a eso, nosotros, bueno, diseñamos, hacemos la estructura, montamos, pero el material, digamos, lo compramos, ¿no? El hormigón se hace en obra, ¿no? Y tiene, bueno, la gran ventaja justamente de que, como yo lo fabrico, digamos, que hace la obra lo fabrica, se lo fabrica de las dimensiones y de la forma que uno quiere. El acero uno va a comprar lo que hay, ¿no? En base a lo que hay, va a armar. Una pregunta,
el tapado con el plástico, ¿en qué momento se lo hace? Bueno, cuando nosotros vamos a tapar con plástico o con una membrana de curado, en el momento que el hormigón, esto hablamos de la superficie expuesta, ¿no? Digamos, la superficie expuesta de una losa, de un pavimento, y como yo les decía, o dijimos por ahí, está este fenómeno de exudación, ¿no? Que hace que un poco de agua con cemento aflore en la superficie, ¿sí? Y eso hay que esperar un poquito, digamos, ¿sí? Cuando esto se ha evaporado, no del todo, ¿sí? Es decir, cuando la superficie del hormigón no está seca, sino que está como bien húmeda todavía, ese es el momento en que hay que aplicar la membrana de curado o colocar el plástico encima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que lo que queremos hacer es que no se nos vaya la humedad desde adentro, ¿sí? No se evapore. Entonces, en el momento que terminamos de compactar el hormigón, ¿sí? Y vemos que la superficie no tiene un charco de agua, digamos así, ¿no? Está húmeda, ahí tenemos que colocar el plástico para que no pierda esa humedad. ¿Sí? Si vamos a curarlo con agua, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos que esperar un poco más. ¿Sí? Lo ideal es taparlo, ¿no? En ese momento, digamos, cuando todavía es un hormigón, en realidad no ha terminado de fraguar, ¿sí? Pero podemos colocarle ya el plástico, que no le va a dejar marcas ni nada. Y al otro día, ¿no? Lo ideal es inundarlo con agua, con el plástico, sin el plástico, pero a partir de las 24 horas, digamos, habitualmente, tenerlo ya bajo agua, ¿sí? Entonces, repito, el plástico, ni bien se termina con la colocación, un poquito más antes que veamos la superficie seca, ya lo tapamos. Y después, para asegurarnos y ponerlo bajo agua, tenemos que esperar mínimo unas 24 horas para que el agua que pongamos encima no se sume al agua de amasado. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, sigamos un poquito. Entonces, repasando. ¿Qué influye en la resistencia del hormigón? Bueno, la edad, por supuesto. El hormigón, hablando siempre del cemento por la normal, aumenta su resistencia hasta los 28 días. Después, bueno, la relación entre el agua y el cemento que usamos en la mezcla, si se ha dosificado correctamente, bueno, la forma de curado, por supuesto la calidad de los componentes, decíamos, si yo hice una dosificación de un cierto tipo de agregado grueso, un cierto tipo de agregado fino, o sea, ripio de arena, y después la calidad de ese ripio de arena no es uniforme, o sea, un día me traen un ripio de una característica, el otro día de otra, el otro día de otra, ¿no? Entonces, por supuesto que ese no va a ser, no voy a lograr la resistencia que yo había previsto. Entonces, la provisión de los áridos es tan importante como la provisión del cemento. Y, bueno, la temperatura a la cual el hormigón es fraguado, es decir, si la temperatura era por abajo de 5 grados, la resistencia no va a ser la que yo estoy esperando. Y si ha fraguado por encima de los 30, tampoco. Perdón. En cuanto a la edad, ¿se acuerdan que cuando vimos el gráfico, después lo ven de nuevo?
El gráfico me daba un 100% de resistencia a los 28 días, ¿no? Pero después la resistencia aumentaba, después de mucho tiempo, hasta prácticamente como un 20% más. Es decir, si yo quisiera aprovechar, tendría que esperar mucho más de los 28 días. Pero hay otro fenómeno, ¿no?, que tiene el hormigón, que se llama fluencia lenta, y que significa que pasando mucho tiempo más, muchos años más, el hormigón va perdiendo resistencia, ¿sí? Entonces, esa pérdida, que ya está estudiado, que es más o menos como un 15%, lo que va a hacer es en realidad compensar la resistencia que se había ganado a partir de los 28 días. O sea, en resumen, se toma la resistencia a los 28 días. Lo que va a subir en más o menos el primer año, digamos, de vida del hormigón, a lo largo de muchos años, 20, 30, una cosa así, lo va a volver a perder. Por eso es que nos quedamos con la resistencia de los 28 días. Porque si no, uno diría, bueno, si todavía el hormigón va a resistir un 15 o un 20% más y no tengo apuro, digamos, podría aprovechar, ¿no?, esa resistencia extra que tiene el hormigón en aproximadamente al fin de un año. Pero como después de unos cuantos años más la va a volver a perder, nos quedamos con la de los 28 días. ¿Sí? Bueno, esto un diagramita de deformaciones específicas y tensiones, ¿sí? Fíjense que el hormigón también tiene esta otra característica, que mientras más alta su resistencia, digamos, esta parte de la curva, ¿no?, esta parte más alta, es la resistencia final del hormigón. O sea, este hormigón, con los 210 kilos sobre centímetros cuadrados, ya se rompió, este con 400, este con 600, ¿no? Pero tiene una característica distinta al acero, es que mientras más alta la resistencia, también es más alto el módulo de elasticidad. ¿Se acuerdan que era el módulo de elasticidad? Era la pendiente de esta recta, es decir, el hormigón como material frágil tiene un comportamiento elástico, es decir, hay una proporción entre tensiones y deformaciones, entre carga y deformación, si quieren, y ese comportamiento, que es recto, o sea que esto es proporcional, bruscamente, porque hay una curvita, pero digamos, muy cerca de la rotura, el hormigón se mantiene en comportamiento elástico. Ese es el típico comportamiento de un material frágil, que no tiene una deformación grande de fluencia como tiene el acero, ¿no? Pero bueno, el hormigón es frágil y tiene eso, ¿no?, de que el módulo de elasticidad, o sea, la relación entre tensiones y deformaciones, depende o está relacionada con la resistencia final del hormigón. No es así el acero, porque todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad, o sea, la misma relación tensión-deformación, aunque tengan distinta resistencia final. Las deformaciones máximas, como dice acá, específicas, están entre 1,5 y 2 por 1000. ¿Sí? 2 por 1000, que está por acá, es lo máximo que se deforma el hormigón antes de romperse. Bueno, después esto lo ven ustedes. Acá tienen unas imágenes. ¿Se acuerdan que yo les decía cómo se hacen los ensayos de hormigón? Las probetas son cilíndricas, un molde, fácil por supuesto
Esto se afloja, se abre, ¿no?, para poder sacar. La probeta se llena en 3 capas. Si yo lleno un tercio con una varilla de acero que tiene un diámetro normalizado, la introduzco y la saco una cantidad de veces normalizada, ¿sí? Luego hago una segunda capa, hago el mismo varillado sin tocar la capa de abajo, lo mismo con la tercera, tratando de que me sobre siempre, y después paso algo, lo enraso y listo, ¿sí? Entonces, esta es una manera de compactarlo, ¿sí?, normalizarlo, ¿no? La compactación en obra se puede hacer con lo mismo, pero es trabajoso. Entonces hay vibradores, ¿no?, que son unas mangueras que se meten dentro del hormigón y vibran y logran este mismo efecto. Luego, fíjense acá cómo se hace el curado y se la sumerge directamente en agua. Es decir, cuando ha terminado bien el fragüe, es decir, se la deja dentro del molde 24, 48 horas, repito, el molde evita, ¿no?, yo lo tapo acá, y esto evita absolutamente la pérdida de agua de amasado, ¿sí? Y luego, bueno, tampoco lo voy a dejar 28 días dentro del molde, porque necesito el molde para seguir haciendo probeta. Entonces, una vez que la saco del molde, lo mejor es sumergirla directamente en agua. Y esta es la mejor forma de curar. Y luego, bueno, por supuesto, pasado los 28 días, o los 7 días, o a veces son 56 días, se ensayan en una prensa. Y esta es una típica rotura de probeta, digamos, por compresión. O sea, la probeta es como que se abre, en realidad siguiendo las tensiones de tracción o las tensiones de corte. De todas maneras, sigue siendo una falla al esfuerzo de compresión. ¿Sí? Bueno, por supuesto, después se hace una estadística. Bueno, en cuanto al acero, el acero que se usa habitualmente es este, el segundo. Este, el que se usaba antes, ¿no?, el de tensión de fluencia de 2200, ha sido superado, digamos, por el de tensión de fluencia de 4200, y esto tiene una denominación, y seguramente si van a comprar acero para hormigón, van a ver que dice ADN 420 o 42, depende de las unidades. Son conformadas, o sea, tienen una forma ya en su fabricación, y se llaman de dureza natural porque ya en su formulación este acero tiene esta tensión de fluencia. También existen, antes en todo caso se usaba más, ¿no?, la barra de acero de dureza mecánica, que se llamaba, ¿sí? Porque ¿qué es? Se superaba, ya sea por torsión o por estiramiento, a un acero de estos, con este trabajo mecánico, se lo hacía pasar del escalón de fluencia, eliminar, digamos, la fluencia, ¿no? Ustedes saben que el acero, una vez que yo pasé la fluencia y continúo cargando, cuando quito la carga, el acero ha sido mejorado mecánicamente y puedo pasar de un acero de estos a un acero con una tensión de fluencia también de 4200 hasta de 6000. Esto ya está en desuso. Esto es un método muy caro, digamos, de obtener un acero de fluencia 4200. La fabricación de acero ya hace muchos años ha logrado, digamos, producir
el acero con esta fluencia sin tener que hacer este trabajo mecánico. ¿Sí? Así que bueno, conclusión, para hormigón, este es el acero que habitualmente compramos, y este tipo de acero, que es un poquito más, 2400, hay ahora unos de 3600, son para hacer estructura metálica, ¿sí? También son de sección circular, pero como no tiene sentido usarlo para hormigón, no vienen conformados, esto viene liso, ¿sí? O sea que ustedes van a comprar una barra redonda conformada para hormigón, va a ser un ADN 420, va a tener esta tensión de fluencia. Y si van a comprar el mismo diámetro, liso, va a tener una tensión de fluencia cercana a esto, un poquitito más, ¿sí? Y curiosamente al mismo precio. Entonces, ¿y por qué? Bueno, lo que tiene es que este acero, que si bien es menos resistente, es, ¿no? Este que viene liso, es menos resistente, pero es apto para hacer estructura metálica. ¿No? ¿Por qué? Porque es mucho más útil para doblarlo, para trabajarlo, y es soldable. Este no es soldable. Ahora, no hace mucho tiempo, la industria está sacando un ADN 420 apto para soldadura. ¿Sí? Pero la gran diferencia entre los dos, repito, cuestan lo mismo, uno resiste poco más que la mitad que el otro, es que este no se puede usar para hacer estructuras metálicas. Bueno, por ahí se van a encontrar con galpones hechos con esto, lo cual no tiene una seguridad confirmada, digamos, por la soldadura. ¿Ven? Entonces, el conformado que yo les digo es esto. ¿Sí? Tienen estas nervaduras, que esto es lo que produce anclaje en el hormigón. ¿Sí? Hace mucho, las barras eran lisas. La barra lisa también va a tener una adherencia al hormigón, pero mucho menor, ¿no? Realmente adherencia, ¿no? Como cementante que es el cemento. En cambio esto me da un anclaje más parecido a un tornillo, ¿no? Esto es casi como meter un tornillo, digamos, dentro del hormigón, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van a ver, seguramente tiene el cartelito, ¿no? De ADN 420, el diámetro, la marca puede ser también, ¿sí? ¿Sí? Acá dice 42, por ejemplo, puede ser 42 o 420. Y este es el conformado que yo les digo. Recién les decía que antes cuando se hacía ese trabajo mecánico, ¿no? Uno de los trabajos mecánicos que se hacía era torsionarlo, porque el acero se fabricaba liso con solamente estas dos pestañas laterales, y para lograr un efecto parecido a esto, se le hacía torsión, o sea que el acero quedaba como un tirabuzón, como un sacacorchos, digamos. Así que si ven construcciones viejas, ¿no? Demoliciones, van a ver que el acero, si es muy vieja, va a ser liso, y si no es tan vieja, va a ser torsionado, ¿no? Van a ver que esto sigue las figuras de la torsión que le hacían para lograr esa adherencia. Ahora ya se fabrican directamente con esta forma, ¿sí? Y con la resistencia ya adecuada. Muchos todavía le dicen torsionado, ¿no? Capaz que van a un corralón y le tienen que pedir hierro torsionado cuando lo que están comprando es acero conformado, ¿no? Pero bueno, para algunos están con el idioma viejo y le llaman hierro torsionado y ya no es más torsionado, ¿sí? Eso era hace mucho tiempo. Bueno, mallas, etcétera. Bueno, ¿cómo se calcula básicamente una estructura? Bueno,
por supuesto, primero tenemos que elegir el esquema, es decir, dónde van las columnas. Si hablamos de hormigón, siempre son pórticos monolíticos, ¿sí? O tabiques, o pórticos combinados con tabique, o con losa, o con cubierta metálica, lo que fuera. Una vez elegido, hacemos la determinación de estado de carga, que es lo que hicimos en el práctico número 3. A partir de ahí, que no lo hicimos, se calculan las solicitaciones, es decir, momentos flectores, fuerzas normales, corte, torsión, todo eso, y se comprueba, porque habitualmente, ¿qué se hace? Se suponen las dimensiones, ¿sí? Con lo cual puedo calcular uno de los estados de carga, que es el peso propio, más todo el resto, y luego compruebo, ¿sí? Cuando compruebo, puede ser que me dé cuenta que he puesto dimensiones muy grandes o muy chicas, y cambio las dimensiones, vuelvo a calcular las cargas, vuelvo a calcular las solicitaciones, vuelvo a comprobar. Y lo haré las veces que sea necesaria hasta que encuentre las dimensiones y el modelo estructural óptimo, ¿sí? Bueno. Como les decía, el hormigón tiene una deformación del 2 por 1000, ¿sí? Hasta su tensión de rotura, y dentro de flexión, dentro del hormigón armado, podemos aceptar que las fibras o los sectores de hormigón más solicitados continúen con una deformación de hasta el 3,5 por 1000, aunque sabemos que la tensión no va a poder superar la que tenía cuando se deformó al 2 por 1000. Así que este gráfico, por supuesto, esto está para abajo porque el hormigón solamente trabaja con presión, ¿sí? Entonces solamente tiene deformaciones negativas y tensiones negativas, ¿sí? Repito, 2 por 1000, de 0 a 2 por 1000, el hormigón va ofreciendo resistencia, agota su resistencia en el 2 por 1000, y parte del hormigón puede mantener esta tensión hasta un poquito más de deformación, ¿sí? Entonces, el diagrama, o un típico diagrama normalizado, lo que hace es esa curvita real del hormigón. ¿Se acuerdan que veíamos que termina siendo curvo, ¿no? Se trabaja, digamos, con un diagrama tensiones, deformaciones ideal, donde suponemos un comportamiento elástico perfecto y un comportamiento plástico perfecto. ¿Qué significa plástico perfecto? Significa que la deformación crece y la tensión se mantiene exactamente constante. Y el acero, esto está todo dentro del hormigón armado, mientras que el hormigón se comprime, el que se tracciona es el acero, y el acero sí llega hasta 5 por 1000, ¿sí? A pesar de que también el acero en el 2 por 1000 va a entrar en fluencia, ¿sí? Pero como es dúctil, se acepta que el acero pueda llegar hasta el 5 por 1000, repito, esta tensión de fluencia, a partir de una deformación del 2 por 1000, ya no va a crecer más. Así que las estructuras normalmente están en este rango, siempre están en estado elástico, ¿sí? Y eventualmente en un evento sísmico, o si la estructura llega a la falla, va a llegar porque el acero entró en fluencia, o porque el hormigón llegó a su máxima tensión de compresión, o ambas cosas simultáneamente, ¿sí? Se supone, o las estructuras están hechas para que no ocurra ninguno de los dos, ¿sí?
Pero, digamos, si nosotros sabemos con qué carga va a fallar por fluencia del acero o por rotura del hormigón o por las dos a la vez, bueno, aplicaremos una carga menor y nos mantendremos dentro de este comportamiento elástico, ¿sí? Entonces, este diagramita es, ¿de qué se trata esto? Suponemos una vista lateral de una sección de hormigón de una viga, ¿no? Una viga que tiene armadura acá, tiene armadura acá, ¿sí? Y esta sería la posición este 0, ¿no? Este 0 es cuando no aplicamos carga, ¿sí? Cuando empezamos a aplicar cargas de flexión combinadas con compresión y tracción, puede pasar todo esto, es decir, podría pasar que si traccionamos solamente, la resistencia la opone nada más que las barras de acero. Por eso, en el lado traccionado, ¿no? Es como que desaparece el hormigón, digamos. Fíjense, este representa esta barra, esto representa esto. Entonces, si solamente traccionamos, podemos tener una deformación máxima del 5 por 1000. ¿Sí? Si solamente comprimimos el hormigón, ¿sí?, puede llegar a una deformación del 2 por 1000, que es esta línea que está acá. ¿Se va entendiendo? O sea, si yo tracciono solamente, esta sección puede venir a parar acá, y si comprimo, solamente esta sección puede venir a parar acá. Las otras líneas que ustedes ven ya son combinaciones con flexión. Esta línea en particular, que fíjense que va desde la máxima deformación para el acero, que es esta, sigue siendo esta. Y yo le decía que el hormigón al 2 por 1000 se rompe, ¿sí? Pero si aplicamos flexión, es decir, si comprimimos arriba y traccionamos abajo, la parte de arriba sí puede llegar hasta un 3,5 por 1000. ¿Sí? Lo que no puede llegar es toda la sección de hormigón a 3,5. Entonces, si hacemos flexión, el hormigón va a llegar hasta un 3,5 acá arriba, ¿no? Pues fíjense, la sección va a quedar así. ¿Sí? Esta se va a estirar al 5 por 1000, esto se va a encoger al 3,5 y la sección va a quedar girada siguiendo la línea C. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien esta parte del hormigón llegó a 3,5, este pedacito de hormigón, digamos, hasta por acá, es el que va a pasar del 2 a 3,5. Todo el resto del hormigón va a estar de 2 o menos. Entonces, repasando, tracción pura, mejor dicho, tracción solamente, compresión solamente, flexión pura, que es esto, y esta otra, todas estas son combinaciones, es decir, de flexión y compresión. Por ejemplo, esta línea, donde no hay ninguna deformación por tracción, significa que yo combiné compresión con flexión. ¿Sí? Lo mismo esta, acá combiné tracción con flexión, y aquí hice, bueno, una combinación de cualquiera. ¿Sí? Bueno, y esto último que ven acá es la variación habitual de los coeficientes de seguridad, ¿no?, de los reglamentos, ¿no?, donde, digamos, cuando la falla es por tracción, por parte del acero, digamos, el coeficiente es menor que cuando la falla es por compresión. Esto es una falla dúctil, esto es una falla frágil, entonces el margen de seguridad tiene que ser aumentado.
preguntas. Es complejo, ¿no? El hormigón armado, ¿no? Un material, una combinación de dos materiales muy distintos entre sí, ¿no? El hormigón es frágil, el acero es dúctil, es hormigón armado, o sea, no es... el acero viene a complementar al hormigón, pero es una estructura de hormigón, ¿no? Entonces, la cantidad de acero no puede ser excesiva, ¿no? Porque como el acero es mucho más resistente y encima es dúctil, cuando yo tengo mucho acero, la falla también va a ser frágil, ¿no? Porque va a fallar primero el hormigón, ¿sí? Y si tengo poco acero, no va a llegar a darle la ductilidad que yo quiero darle al hormigón. Por eso las cantidades de acero están limitadas. Yo no puedo poner muy poquito acero porque estoy haciendo ahí ya un hormigón simple, digamos. Y tampoco puedo poner mucho, ¿no? Porque ya eso deja de ser hormigón armado, pasa a ser acero hormigonado, qué sé yo, digamos. Pero bueno, por algo nosotros, como le digo, tenemos dos materias enteras para tratar de entender todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta? Más o menos les quedó claro. ¿Tienen un panorama ya? Vamos a seguir, por supuesto, como veamos el práctico de hormigón, vamos a seguir viendo, ¿no? Pero como idea ya tienen algo más claro. Sí, profe. Bueno, el viernes, ¿no? Acuérdense, vamos a hacer el parcial, va a haber, van a tener que tener video habilitado, probablemente tengan que algún ejercicio tipo el práctico 3, hacerlo en una hojita de papel, con lápiz, como sea, y después subir una foto, ¿sí? Puede ser, así que tengan previsto, ¿no? Poder sacar fotos y subirlas. O capaz que contesten directamente todo sobre la plataforma, ya lo vamos a ver. Ustedes terminan de subir los prácticos hasta esta noche, así que yo entre mañana miércoles y el jueves los voy a mirar y cuando se hagan algunas correcciones se las voy a subir a la plataforma para que sepan, ¿no? Si han hecho algo mal, para que en el parcial lo hagan bien, ¿no? Sí, este Power que vimos ahora, ahora me voy a subir a la plataforma, ahora mismo. Y bueno, terminamos por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, en el parcial entra hasta este tema, hasta hormigón, ¿o no? Claro, para que lean todo esto, lo repasen. ¿Alguna preguntita? Seguramente va a haber. Bueno, entonces ahora les subo esto y nos vemos el viernes, entonces. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, gracias, hasta luego.